la toxoplasmosis, que muchas personas la conocen como la enfermedad del gato. Entonces, los gatos son muy lindos, bonitos, dependiendo de la raza, todos son bonitos, pero tienen una enfermedad, nos pueden transmitir una enfermedad que puede ser letal tanto para nosotros como para el producto que viene acá adentro, siempre y cuando que la mujer esté embarazada. Si somos hombres, nos puede causar también ciertas enfermedades, la toxoplasmosis, como son ceguera, puede ser, ¿cómo se llama esto? Infertilidad masculina, puede afectar otros órganos importantes, entonces hay que tener mucho cuidado con el gato. Muchas personas dicen que el pelo del gato es enfermo. No es el pelo, es la materia fecal para tener en cuenta, ¿ya? Entonces van a tratar de evitar dormir con su animalito para no contagiar. Bien, entonces, hablando ahí sobre la toxoplasmosis, definición de dónde viene, cómo nos contagiamos. Bien, toxo es una enfermedad que se produce como consecuencia de la infección por un parásito que se denomina el famoso Toxoplasma gondii. Este viene a ser el parásito que nos va a dar esta enfermedad acá, denominada la toxoplasmosis, que viene a ser por la materia fecal del gato. Uno de los parásitos más comunes del mundo. Es una enfermedad muy conocida, es una enfermedad mundial, es una enfermedad que aún no se la ha podido erradicar. Y es difícil que se la erradique. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer la eliminación de todo lo que viene a ser los gatos, entonces, para poder erradicar. Entonces, esta enfermedad en países del primer mundo aún todavía se la conoce, entonces ellos tienen también toxoplasmosis, pero no quiere decir que solamente nosotros la vamos a tener. En las personas inmunocompetentes, vean que quiere decir en las personas que tienen algún problema con su sistema inmunológico, ¿cuáles serían aquellas? Por ejemplo, las personas con VIH, las personas con SIDA, o las personas que tienen otro tipo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, asma que no tiene cura, lupus que no tiene cura, está comprometido el sistema inmunológico. La infección primaria es generalmente asintomática. En los primeros estadios no da muchos signos ni síntomas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad normalmente invade a ciertas células, se replica en la célula y ya cuando está completamente desarrollada la enfermedad, recién lo va a dañar al órgano. Pero persistente en estado latente durante toda la vida. ¿Vean? Entonces toda la vida la podemos tener. Es una enfermedad muy, muy asintomática. Ahorita todos nosotros podemos tener toxoplasmosis, pero es asintomática. ¿Cuándo nos va a dar problemas? Normalmente, si me ataca a la retina del globo ocular, comienzo con ceguera, ahí recién se ven los primeros signos y síntomas. Un ejemplo, aquí tal vez ella embarazada, entonces no sabe ella que ella está embarazada, pero no sabe que tiene toxoplasmosis. Dependiendo los valores que tiene esa toxoplasmosis, puede dañar a ese bebé, puede matar al bebé, puede matar a la mamá, puede hacer aborto, puede hacer partos inmaduros, puede hacer partos prematuros. Entonces, por eso es generalmente muy, muy asintomática la enfermedad. Entonces, solo ya afecta cuando el órgano normalmente ya está dañado o destruido. En esta persona existe el riesgo de la reactivación cuando hay inmunodepresión y pueden presentar recién sintomatología. Ahora, nosotros que estamos normalmente con nuestro sistema inmunológico normal, vamos a ser asintomáticos. En aquellas personas inmunocompetentes, los más desprotegidos, pacientes con VIH, pacientes con SIDA y pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Una de las más conocidas, AMA. ¿Alguien es asmático tal vez acá? No. ¿Conocen algún paciente que tenga lupus? ¿No? ¿Han escuchado la enfermedad de lupus? Sí, es una enfermedad autoinmune, entonces está comprometido su sistema inmunológico. En ello es mucho más fácil de presentar sintomatología. ¿Por qué? Porque va a atacar directamente al sistema inmunológico y de ahí directamente va a ir a cualquier órgano. Ahora, el agente etiológico, ¿ven? ¿Cuál viene a ser? La enfermedad se llama toxoplasmosis. El agente causal o el agente etiológico para desarrollar la enfermedad se llama Toxoplasma gondii. Es un protozoo intracelular, entonces es una sola célula, ¿vean? Que vive en el interior de la célula, por eso dice intracelular, dentro de la célula. Y la célula se consigue con amplia distribución en todo el mundo. Es tan pequeñito un paciente,
Es tan pequeñito, vean, que es intracelular. Vean que mide aproximadamente 4 a 6 micras de longitud y 2 a 3 micras de ancho. Es de localización, vuelvo a repetir, dentro de la célula intracelular y tiene así más o menos la forma de un arquito, más o menos como el arco de una flecha. Entonces, si buscamos una persona con toxoplasmosis, normalmente, ¿qué es lo que tenemos que ver? En el extendido de sangre, tenemos que ver estas pequeñas cositas, vean, es intracelular, se encuentran dentro de ciertas células, vean que estas son células, entonces, y esas pequeñas cositas son los famosos toxoplasma gómez. Ahora, la forma, esta imagen no está en el libro, pero para que conozcamos qué forma nosotros vamos a poder obtener y de acuerdo a eso saber dónde la tenemos y cómo nos vamos a funcionar. Lo primero, se denomina el famoso taquizoide. El taquizoide invade la célula y se replica en su interior. Es responsable de la enfermedad congénita. Si mi madre, por desgracia, ella adquirió la enfermedad, entonces va a pasar a mí esos parásitos. ¿En qué forma? Perdón, si me da signos y síntomas, me voy a enfermar. Pero ¿bajo qué forma van a pasar los parásitos? Primero, bajo la forma de taquizoide, porque esto son las responsables de la enfermedad congénita. Se embaraza ella o ella, entonces si tienen toxoplasmosis, los primeros parásitos que van a invadir a ese bebé son los taquizoides, son los responsables de desarrollar la enfermedad a nivel del bebé. Otra segunda forma que tenemos es el bradizoide. Se presenta en forma de quiste en diferentes tejidos durante la fase latente de la infección. Bien, ya somos adultos, somos niños, ya nacimos, salimos del vientre de la mamá, entonces ese taquizoide va a cambiar a bradizoide. Y el bradizoide lo tenemos durante toda la vida porque esa enfermedad es asintomática. Entonces, durante la fase latente de la infección. Entonces, aquí nos mantenemos asintomáticos y ahí poco a poco va dañando diferentes tejidos dependiendo al órgano que va a ir a atacar. El quiste o el oquiste es el resultado de la reproducción sexual en el intestino delgado. Entonces, la forma infectante es esto, oquiste, que es el mismo. ¿Y dónde lo voy a encontrar esto? En la materia fecal de quién? De este pequeño bebé. Entonces, el oquiste sale directamente en la materia fecal del gato. Entonces, él me botó un oquiste. A veces, normalmente, han visto que el gato es uno de los animales más limpios. Ellos cavan un pocito para defecar y luego lo tapan. Entonces, ¿para qué lo tapan? Para que su materia fecal seque y ese oquiste quede ya posteriormente suspendido en el aire o quede contaminado en la tierra. Muchas veces nosotros, tenemos nuestro animalito, a veces le dejamos su tierrita ahí y a veces decimos, está seca esa caquita del gato, entonces a veces hasta con la mano levantamos, ¿cierto? Mucho cuidado. Ahí lo que vamos a agarrar son los oquites. Desde ahí podemos nosotros infectar. Si somos mujeres, entonces una vez que ingresan esos oquites y esa mujer llega a embarazarse, entonces lo que va a pasar al bebé son los taquizoides, porque son los responsables de desarrollar la enfermedad congénita al bebé, es el que le va a pasar la enfermedad. Una vez salimos del vientre de la mamá, ya se transforman en bradizoitos y esos bradizoitos son aquellos que ya van a desarrollar signos y síntomas. Y en el porozoito, vean que este otro tipo de célula, vean que se encuentra dentro del oquito. Entonces, esta es la forma infectante, el quito. Y en el porozoito viene a ser una parte antes, también en el intestino del gato, para después pasar aquí hasta la forma infectante. No está en el libro por si acaso esta imagen, ¿ya? Entonces, apréndanse, quiste, la forma infectante, taquizoito, el responsable de pasar de la madre al bebé, y el bradizoito ya es cuando lo tenemos todas las personas, ya cuando salimos de la mamá. Ahora, la forma infectante es el oquiste, que llama el libro, que sale de la materia fecal en los gatos. Entonces, así el gatito sea una raza muy fina, muy bonita, lo desparasite, le haga, como llaman esto, la infertilidad, la castración, siempre va a tener el oquiste, en la forma infectante. ¿Ven? Es casi férico, casi más o menos, mide de 10 a 12 micras, en su interior se forman los esporoquistes, vienen a ser estos otros dos. Y cada uno de ellos hay 4 esporozoides, 1, 2, 3, y en su interior los más grandes son los oquistes, los más grandes, vienen a ser estos de acá. Los famosos esporoquistes, los dos más grandes, y en su interior vienen a ser los famosos esporozoides.
Bien, el taquizoito, ahora vean acá, el taquizoito es el responsable del que va a ingresar de la mamá al bebé. El taquizoito ya es mayor, mide 6 micras de longitud por 2 de ancho y es la forma de reproducción rápida. Entonces, si yo soy mujer, yo me embarazo, por desgracia no sé dónde me enfermé de toxoplasmosis. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? ¿Qué es lo que voy a pasar acá, perdón, a mi hijo? El famoso taquizoito que va a pasar de mí a mí. Y ese taquizoito se reproduce rápidamente. Entonces, como estamos en el vientre 9 meses, entonces ya ahí poco a poco va a dañar. Una vez que nacemos de taquizoito, ¿a qué va a pasar? Dijimos, habrá dizoito, porque ese ya es el que lo vamos a tener durante toda la vida. No se olviden, esto es una enfermedad, vean, normalmente asintomática. Solo ya cuando el órgano está dañado, es ahí que nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo normalmente lo diagnosticamos? Lo diagnosticamos también de forma accidental. Hacer un control rutinario, hemograma, glucosa, altura de creatinina, pedimos chaga, pedimos tos. Por desgracia, solo la toxoplasmosis no biopositiva, que quiere decir que ha habido contacto con el parásito, pero no hemos sabido cuánto ni de qué. Ahora, el ciclo de vida, vean, el ciclo de vida. Los gatos, vean, son los huéspedes definitivos. Entonces, vuelvo a repetir, traten de evitar dormir con animalitos en su cama, dentro de su cuarto y dentro de la casa. Si este es nuestro cuarto, tenemos nuestra cama, eviten que el animal, sea perro, sea gato, esté dentro de arriba de la cama. Eviten que esté dentro también. Traten de sacarlo del cuarto y hacerle una camita, una casita para evitar todo esto, ¿ya? Tanto perros como gatos, ¿ya? Los gatos son los huéspedes definitivos, en cuyo intestino hay la reproducción sexual y asexual. Entonces, en este gato, en su intestino, vean, se reproducen tanto de forma sexual y asexual, que quiere decir que no necesita en algunos casos pareja para poder reproducirse, que esa es la reproducción asexual. Para finalmente eliminar que los quistes o los quistes de la materia fecal, y esa misma ser la forma infectante tanto para los hombres como para otros animales. ¿Qué otro animal pudiese infectarse? Puede ser un chancho, puede ser una vaca. No se olviden, el chancho come todo lo que haya a su paso. La vaca se alimenta del pasto. Pongámosle que este gatito tenemos un pequeño campo acá, defeca por ahí a campo abierto, en la rama, en el piso. La vaca al comer el pasto, ahí se va a infectar, entonces también nos puede pasar así. Entonces, esto viene a ser una zoonosis o una antroposomnosis, la enfermedad producida desde el animal hacia nosotros. Ese es el ciclo de vida, ¿ya? Ahora, el ciclo en el gato, vamos a ver cómo lo va a hacer. Mira, aquí esta gráfica se ve muy bonita para que se pueda pase adelante. Entonces, así que ahorita inofensivo, pero viene a ser más peligroso por lo que va a empezar. El gato, vean, y en general, los felinos son los huéspedes definitivos para nosotros, las pagonias. Normalmente aquí en nuestro medio, que es lo que tenemos gatos. Si dice otro felino, ¿qué otro felino podemos ver? ¿Qué otro felino conocen más o menos? Aparte del gato. Un tigre, tal vez. Sí, pero no lo tenemos como mascota, porque normalmente tenemos el gato. Este es el más peligroso. Entonces, ambos, el gato y otro felino, vean, y generalmente los felinos son los responsables que tienen ellos en su interior entonces la patosis y ellos lo van a eliminar en forma de quiste en su materia fecal. El ciclo de toxoplasma gónico corresponde a las coxilias, las cuales se presentan en el intestino, en el intestino del gato un ciclo enteroepitelial. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que transformar primero el intestino del gato, pasar ciertos días para poderse infectar. Entonces, ese es un ciclo enteroepitelial entre el intestino y el epitelio y las células del intestino, en donde aparecen las formas sexuadas y asexuadas. Entonces, ahí cuando ya defeca el gato, va a botar los toxoplasma gondii hembra y macho, así por separado. Entonces, porque se reproducen tanto de forma sexuada, que necesitan pareja, como asexuadas, que no la necesitan. Y salen en los quistes con la materia fecal y maduran en el medio ambiente. Vean, ese es el famoso ciclo, se llama el ciclo enteroepitelial. Entonces, este gatito siempre normalmente
la mayor parte de las personas le coloca su cartoncito con arena para que le pegue. Entonces, uno, que el olor es muy característico, es muy fuerte la materia fecal del gato. Ellos cavan, defecan y luego lo entierran. Luego se va secando y muchas veces nosotros al sacar todo ese cartoncito, ahí es donde tocamos la materia fecal del gato y podemos encontrarnos con un poquito que después nosotros lo podemos consumir. Si ese gatito lo encontramos, un ejemplo, aquí en la universidad, ya, o aquí afuera en el parque, ¿ven? Tal vez hay otros animalitos, tal vez pollo, tal vez la señora cría chancho, tal vez cría vaca, entonces ese gato defeca en cualquier parte. El chancho se come todo lo que haya a su paso. La vaca solamente se alimenta del pasto, la mayor parte. Entonces, si hay bastante materia fecal de este gato en ese pasto, esa vaca normalmente, ¿qué es lo que hace? Se va a infectar. Y si no hay un buen saneamiento de esos animalitos, entonces al consumirlo nosotros lo vamos a infectar. Los gatos, ¿vean? Los gatos adquieren la infección intestinal, ¿vean? Cuando hieren los poquites del medio ambiente. Ahora, ¿de dónde más puede el gato enfermarse? Porque ellos normalmente tienen los anticuerpos para formar estos parásitos. Vean acá ¿dónde estaba? Aquí en el ciclo de vida. ¿Vean? Aquí, el gato es carnívoro, ¿cierto? Vean, ¿de qué se está alimentando? De los ratones. Normalmente, vean, o de otro tipo de animalitos, vean, ellos se van a infectar. Vean, también su propio cuerpo va a producir los famosos toxoplasma gotis, igual que el perro que produce la llave, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Bien, ahora, los gatos adquieren la infección intestinal cuando tienen los oquites del medio ambiente y en el intestino salen esos oquites, vean, salen por solito que entran a la célula epitelial del intestino delgado, principalmente al hilo. Cuando ingresamos esos oquites nosotros, vean, donde van directamente a nuestro hilo, desde ahí es que empiezan a replicarse. Después de 20 a 40 días de haber ingerido esos oquites, vean, que de 20 a 24 días se forman nuevos oquites y salen en la materia fecal. O, entonces, solo el gato tiene los quistes y él puede eliminarlo hacia el exterior. Si yo estoy infectado por toxoplasmosis en mi materia fecal, ¿será que lo defeco o no? No, solamente lo vamos a tener en sangre, ya para tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Si todos ahorita tenemos los oquites, tenemos toxos, hacemos un estudio de materia fecal, no vamos a encontrar nada. Sí o sí lo vamos a encontrar en sangre, por si acaso. Estos animales también pueden adquirir la infección cuando ingieren los parásitos, vean que están presentes en tejidos de otros animales. ¿De dónde ellos se van a infectar los gatos? Normalmente de los ratones, de ahí se van a infectar. Vean, en estos casos, el periodo prepotente, vean, se reduce a 3 o 4 días. Bien, entonces, acá vean la diferencia. Después la diferencia. Entonces, el gato adquiere la infección intestinal cuando adquiere los quistes del medio ambiente. Normalmente, si su cuerpo lo puede producir, vean, normalmente, ¿qué es lo que va a tardar? 20 a 24 días en formar ese quiste para poder eliminar. ¿Vean? Ahí está. Pero si ese gato se come hoy un ratón, 2, 3 ratones, ¿vean? En cuestión de 3 a 4 días ya él empieza a defecar los famosos quistes, mucho más peligrosos. Y entonces por eso deben tener cuidado. Si tenemos gatitos en nuestra casa, han visto que en la casa siempre hay 1 o 2 ratones o ratas que siempre circulan. Al comerse esas ratas o ratones, los gatos, vean, van a tardar 3 o 4 días para que ellos comiencen a botar los nuevos quistes de su materia fecal. Si nuestra casa es limpia completamente, no hay ninguna rata, ningún ratón, esos gatitos entre 20 a 24 días va a tardar su intestino, su cuerpo, en producir los parásitos para recién botarlos en materia fecal. ¿Está bien? ¿Da para entender? ¿Sí? Ok. Ahora, el ciclo en el hombre y otros animales. Vean, en el ser humano y en los animales diferentes a los felinos, la infección se hace también mediante la ingestión de los oquites esporulados. Bien, ¿cómo yo me voy a contagiar? Primero tenemos una forma directa. Bien, tenemos una materia fecal ahí de gato ya de varios días. Aparentemente no me va a pasar nada por estar seca. Voy, la agarro, la meto en una bolsa, me olvido de lavarme las manos, estoy apurado, estoy con hambre, tengo que ir a clase, escucha un pan, una empanada y
esa forma nos vamos a infectar. Los quites por un lado, diseminados en el medio ambiente. Pero aproximadamente a los 30 minutos de haberlo ingerido, salen los famosos esporozoditos para la invasión intestinal. Entonces, si yo ahorita me vengo, si yo ahorita, por ejemplo, al hacer una materia fiscal y pucha, tengo clase con ustedes a las 8:40, me vine rápido, hago una empanada, ¿ya? ¿Vean? No me lavé las manos, me vengo comiendo. A la media hora de haber ingerido esa empanada, ¿vean? Ya comienzan esos famosos quistes, se abren a los famosos, aquí que dijimos que eran los famosos esporozoditos, se abren para luego ingresar a nuestro intestino. Entonces, en media hora ya yo tengo parásitos en el interior de mi cuerpo. ¿Ven? Salen los esporozoditos para la invasión intestinal, lo que constituye un ciclo completo en los huéspedes intermediarios. Los esporozoditos atraviesan el intestinal y se distribuyen por todo el cuerpo. No tienen un lugar específico. Ellos afectan a cualquier parte. Si estamos en el vientre de la mamá, mucho más peligroso porque normalmente atacan la mayor parte a los globos oculares, haciendo la ceguera, atacan al cerebro haciendo el retraso del crecimiento intrauterino o nos pueden llevar a los abortos o mortinaje. Estos entran en la célula por fagocitosis o por invasión activa del parásito. Normalmente entran por fagocitosis, ¿por qué? Porque se hacen fagocitar. Cuando el huésped desarrolla inmunidad, vean, los parásitos se alojan en los tejidos dentro de la célula. Entonces ya entró ese parásito en media hora, comenzó a circular por la sangre, se va activando el sistema inmunológico, activo glóbulos blancos, activo glóbulos. ¿Saben las 5 defensas? Ya les digo, ¿no? Más o menos, no. ¿Cuál sería la primera defensa que activaríamos? Los leucocitos o glóbulos blancos. Si eso repasado, pongámosle toda esta fila, es leucocito, glóbulo blanco. Ya, sobrepasó el parásito. Viene una segunda línea. ¿Cuál sería la segunda línea que tenemos como defensa? Hay unas celulitas más grandes que son igual fagocitos, los macrófagos. Bien, esta línea es macrófago. Sobrepasaron las dos líneas. Viene una tercera línea que viene a ser las células dendríticas. Son sobrepasadas las células dendríticas. Luego, ¿qué viene normalmente la inmunoglobulina, que es la cuarta línea. Sobrepasada esa cuarta línea, ahí viene la última línea que viene a ser la inmunoglobulina. Entonces viene leucocitos, glóbulos blancos, macrófagos, células dendríticas, inmunoglobulina y los linfocitos que ya los dividen en D y en B. ¿Ya? Esas son las 5 defensas. Entonces, cuando nuestro cuerpo desarrolla la inmunidad, entonces ya se activa toda esa inmunidad. ¿Ver? Los parásitos se alojan protegidos dentro de la célula. Ellos comienzan a huir y buscan cualquier célula para infectar. En ella se forman nuevamente los quistes tisulares. Pongámosle, por desgracia, ese parásito migró al ojo, migró al hígado, migró a vaso, migró a intestino. Entonces, nuevamente se vuelve a enquistar y cuando está enquistado, se sigue reproduciendo, dañando ese órgano que ha colonizado. Y los parásitos que están en su interior, vean, se los denominan los famosos bradizoides. El bradizoito que dijimos que es, miren aquí. El bradizoito que viene a ser, vean, se forma quiste en diferentes tejidos durante la fase latente de la infección. Entonces empieza a multiplicarse, pero de forma mucho más lenta. Vamos a tenerlo durante mucho tiempo y él se reproduce de una forma bastante lenta. Vean, hace una reproducción lenta constituyendo la infección crónica, también llamado el ciclo químico. La infección humana también puede ocurrir por inyección de carne mal cocida que tengan los quistes tisulares formados en los animales. Bien, si nos gusta, por ejemplo, la vida de campo, digamos pollo, digamos chancho, digamos vaca, normalmente han visto que a veces nos falta el alimento o los alimentos o normalmente hacemos un cumpleaños, invitamos a todos, bueno, mantengo ese chancho, mantengo esa vaca. No tenemos un saneamiento porque normalmente casi la gente en el campo se olvida de parasitar, de vacunar a sus animales, ¿cierto? Entonces, si el gato ahí que tenemos defeca por cualquier parte, ese chancho, esos pollos o esa vaca se pueden infectar. Si la tenemos la carne mal cocida junto con los quistes, entonces es una forma
que ingresen los kits para que nosotros podamos infectar. Otro, en las transfusiones de sangre, ¿vean? En los trasplantes de órganos y la vía placentaria son otra forma de transmisión. 1 y 2. La transfusión de sangre y los trasplantes de órganos normalmente ya están completamente controlados. ¿Vean por qué? Pues normalmente, antes que se hacía, salíamos afuera, se accidentó alguno de los compañeros, una hemorragia, necesita sangre, escucha, ¿qué sangre tenemos? O él también llegó, entonces directamente se hacían las transfusiones rápidas. Entonces ahí se corría el riesgo de que los parásitos ingresen. Vean, pero ahora ya hay bastante control. Se va al banco de sangre, se hacen ciertos análisis y le dicen, ¿está apto o no apto para la donación? En la vía placentaria, aquí todavía hay mucho por, como se dice, hay mucho por estudiar. Pues normalmente, vean si la compañera aquí, bueno, normalmente en muchas mujeres, y han visto o van a ver en las mujeres normalmente que son del área rural o el área de campo. Normalmente las personas de vida rural o de campo son muy reacias a la consulta médica. Pero si son mujeres que están embarazadas o tienen un problema ginecológico por la vergüenza, por el pudor, no van a la consulta. Entonces, si esa mujer está embarazada, normalmente dice, no, voy a esperar nomás hasta que nazca mi bebé. Por desgracia, si esa mujer tiene toxo, ya ellos llegan en periodo expulsivo de parto, entonces ese bebé ya sale contagiado, sale enfermo, mejor dicho. Entonces, por eso es que se hacen los controles prenatales desde el inicio. Cada mes se va haciendo los mismos controles, hemograma para ver si no hay más que todo, glucosa para ver si no desarrolla una diabetes gestacional. ¿Qué más hace? Control de HIV, SIDA, toxo y Chagas, que son los más comunes. Entonces, para eso nos van a hacer. Aquí todavía, como les dije, hay que educar a las pacientes diciéndole sí, cuando se embarace tiene que hacer esos controles para evitar que ese bebé se enferme. Eso es otra forma de transmisión. Entonces, la transfusión y los trasplantes están controlados. Este todavía es el que falta controlar, concientizando a las mamás. En el hombre de los animales es diferente a los felinos. Nunca ocurre la reproducción sexuada en el intestino. Por lo tanto, no eliminan, quitan el medio ambiente. Bien, yo tengo toxo, ella tiene toxo, él tiene toxoplasmosis. ¿Qué quiere decir? Si observamos la materia fecal, vean, entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, nunca nosotros vamos a eliminar. Ni nosotros, ni otro animal que no sea el gato, no vamos a eliminar lo que quita el medio ambiente. Solamente el gato es el que lo elimina hacia el medio ambiente para poder infectar. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos enfermar a otra persona? Ella mucho más seguro. Cuando ella se embaraza y tiene toxo por vía placentaria, ahí lo enferma a su bebé. Yo, ¿cómo podría enfermarla a ella o a él? Entonces, a través de una transfusión, que no hagamos un control, o tal vez le diga, bueno, te doy la mitad de mi hígado, te lo dono para que puedas sobrevivir. Entonces, si no hay un control de ciertos estudios, yo puedo enfermar a otra persona. Entonces, no se olviden, ni los animales, que no sea el gato, no vamos a eliminar los virus. ¿Ok? La patogenia, ¿qué puede causarnos ver esta enfermedad? En la etapa aguda, la patología depende del daño tisular que causan los taquizoides en la célula. Los taquizoides, no se olviden, son formas de reproducción rápida que tiene este parásito. Inicialmente hay linfodenopatía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inflaman los ganglios linfáticos. Por eso es que muchas veces dice la persona, me sale una bolita aquí, me sale una bolita acá. Son los ganglios que están afectados de cierta región. Normalmente cuando hay algún microorganismo, cuando hablamos de microorganismo, virus, hongo, parásito, bacteria, si están hacia arriba de la parte sobre la cabeza, donde se inflama, en los ganglios a nivel del cuello. Si están a nivel del tórax, donde se inflaman, en los ganglios de las axilas. Por eso es que muchas personas dicen, escucha, me salió una bolita en mi sobaco, bueno, normalmente hablamos así, me salió una bolita en mi sobaco, parece un cuchiche, no es un cuchiche, son los ganglios que se inflaman. O en alguna vez me salió una bolita aquí, me dicen, no, me salió una bolita acá. Son los ganglios del cóccix que se inflaman porque ellos controlan toda la infección hacia abajo. Inicialmente en la linfodenopatía se inflaman los ganglios linfáticos y posteriormente se forman ahí los quistes tisulares. Eso es en la etapa aguda. En la etapa crónica, una vez que
una vez que ya lo tenemos por mucho tiempo. Existe una reacción de hipersensibilidad cuando se rompen los quistes tisulares. Los órganos más afectados son los ganglios linfáticos, entonces pues son los primeros que se van a infectar. En la mujer, vean, si hay embarazo, va la placenta y la placenta donde pasa al bebé. Sea ese bebé sea ese producto que viene adentro o ya hemos nacido, vean, normalmente ataca los ojos y que lo que hacen se viene. A nivel cerebral, si estamos dentro del vientre de la mamá todavía, retraso en el crecimiento intrauterino, podemos nacer con, como se dice, podemos nacer con retraso psicomotor, podemos nacer con una anencefalia, ese cerebrito que no llega a desarrollar. ¿Vean? Aquí, a nivel de músculo esquelético, normalmente, ¿qué es lo que hace? Afecta a ciertos músculos donde nos deja así hipotónicos, no vamos a tener fuerza para poder mantenernos de pie. Y a nivel del corazón, igual lo afecta. Son algunos de los órganos más afectados. No, vuelvo a repetir, no tiene un órgano específico que diga solamente este ataque. Puede atacar cualquier órgano, vean, pero eso viene a ser uno de los más comunes que va a afectar. Si tenemos el primero, vean, si ataca los ganglios linfáticos, vean ahí. A nivel de los ganglios linfáticos, si nos llega un paciente a la consulta y le dice, mire doctor, le salió esta bolita a mi hijo. ¿Y de cuándo, señora? Mire, no he tenido en cuenta porque no me ha dicho que a mí duele. Pero él dice hace una semana, unos 10 días. ¿Será que directamente pensamos que es una toxoplasmosis o no? No. Ah, sí, no. ¿Cómo se daría en cuenta que es una toxoplasmosis? Vean, en primer lugar, toda masa que se vea a simple vista. Toda masa que se vea a simple vista, y eso igual no asusten si a sus pacientes. Vean, vayan por partes. Toda masa que ustedes ven en cualquier parte del cuerpo, así como esto, siempre se lo toma como un tumor. Se pone diagnóstico a investigar de un tumor con un signo de interrogación hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser que sea un absceso que está lleno de pus, puede ser un golpe que le haya dado inflamado, puede ser una colección de sangre, de pus, de linfa, pero para decir directamente, sí, señora, mire, es toxoplasmosis. Entonces, tenemos que investigar. Entonces, en esa forma, vean, se inflaman los ganglios. Entonces, los ganglios linfáticos, vean, esto en la parte superior, a nivel del cuello, se van a inflamar. Están aumentados, vean el tamaño, hay hiperplasia de las células reticulares, que quiere decir, hay la multiplicación, el aumento en el tamaño. Semejante a un granuloma, a veces las células epiteloides, principalmente en los folículos germinativos. Entonces, cuando veamos una masa en cualquier parte del cuerpo, primeramente se lo toma como un tumor, ¿ya? Pero no le digan sí, es un tumor, ¿ya? Entonces se lo toma como tumor hasta demostrar lo contrario. Si llega así el paciente, ¿qué estudios pediríamos para, uno, o confirmar o descartar el tumor que estamos sospechando y de ahí empezar a buscar otras enfermedades? ¿Qué estudios pedirían ellos? Aquí, a ese pacientito, tal como tal. ¿Un hemograma? El hemograma solamente puede ser que nos ayude como no nos ayude. No nos va a dar mucha pauta. La radiografía no nos va a dar nada, porque la radiografía nos va a mostrar solamente parte ósea. La resonancia nos puede dar, nos va a mostrar así un encapsulamiento, así como esta imagen, más o menos así, un encapsulamiento, pero igual no nos va a dar con mucha certeza. ¿No irían ustedes por una biopsia más fácil? Entonces, vean, aquí ya lo ideal sería directamente una biopsia. Uno, para descartar o confirmar lo que estamos sospechando de un tumor. No hay nada, entonces ya recién comenzamos a buscar otra cosa. Se observan grupos de macrófagos con citoplasma eosinofílico, ¿vean? Raras veces se encuentra el parásito en los cortes histológicos, ¿ven? Raras veces. Y para su hallazgo es necesario hacer una intensa búsqueda. Entonces, acá normalmente, si vemos cualquier bolita, tratamos siempre de biopsia para, uno, o descartar lo que estamos viendo o confirmar lo que estamos sospechando. A nivel de músculos, pulmones e hígado, ¿vean? Normalmente, ¿ven? Así se van a ver el comunicado de parásito. En el corazón, músculo esquelético, puede haber invasión de células intersticiales y fibras musculares. ¿Y qué es lo que hace? La destrucción de estas células en la fase aguda o formación de quistes en la fase propia. Entonces, el parásito donde ingrese a cualquier órgano o célula que ingrese,
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a activar nuestro sistema inmunológico, ese parásito huye, se escapa, ingresa a cualquier órgano y comienza su replicación en forma lenta. Entonces, poco a poco se va replicando. Si es a nivel cardíaco, entonces va a afectar esa célula, por ende ese corazón, entonces ¿cómo se dice? De hacer de bombear sangre de 60 a 100 por minuto, entonces va a destruir ciertas fibras, la fibra de elastina, miocina, y entonces el corazón en primera fase va a perder la elasticidad y no va a tener buen bombeo. Entonces el paciente que entraría en bradicardia, que quiere decir que el corazón se va a volver más lento. Lo mismo acá, si es a nivel de pulmones, si es a nivel de pulmón o de hígado, que es lo que va a hacer destruir a los famosos alveolos. Y el paciente no va a tener una buena hematosis, no va a haber intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Y si es a nivel de hígado, ¿qué es lo que va a pasar? El hígado casi no va a hacer sintomatología. Entonces va a comenzar con alteraciones en la función hepática, todo lo que viene a ser las transaminasas, GOT, GPT, se van a alterar y va a comenzar el paciente con esas escleras amarillas que se denomina, ¿saben qué se llama cuando están las escleras amarillas? Las famosas ictericia. Entonces poco a poco va a afectar, o sea, mejor dicho, ya los signos y síntomas se ven cuando ya el parásito completamente ha dañado ese órgano. A nivel del sistema nervioso, ¿vean? ¿Qué es lo que puede causar? Entonces, si estamos todavía dentro del vientre de la mamá, ¿vean? Puede ser que ese cerebrito no desarrolle. No desarrolle. Puede ser hasta una microcefalia, ¿vean? O una anencefalia. En este órgano, en el sistema nervioso, el Toxoplasma gondii puede producir encefalitis, inflamación del sistema nervioso. Vean que cuando hay encefalitis, ¿qué es lo primero que hace el paciente? Convulsión. Vean, es más frecuente el paciente inmunosuprimido que los inmunocomprimidos. Hay invasión de los taquizoides a la célula nerviosa y posteriormente la reacción inflamatoria hacia los nódulos biliares. En ciertos sitios, ¿vean? En ciertos sitios del sistema nervioso central, la muerte de las células causa zonas de infarto y calcificaciones generalmente. En ciertas partes, como decir, los ventrículos, como son los espinales, a ciertas cavidades que vamos a tener, entonces la muerte de ciertas células, vean, entonces pongámosle que estos dos huequitos, uno y uno, son los ventrículos laterales posteriores. A este nivel, vean, entonces se van a destruir ciertas células y la destrucción de esas ciertas células que nos va a dar zona de infarto de esa parte cerebral y cierta parte de nuestro cuerpo va a quedar inmovilizada. Esa viene a ser la secuela que nos va a dejar. Pongámosle, ven, aquí ven, hay un enquistamiento. Ven, hay un enquistamiento. Todo esto es el lóbulo frontal. No se olviden, todo el lóbulo frontal del cerebro viene a ser un motor, que es el que hace que mueva, camine, piense. Toda la parte parietal, vean, toda la parte parietal es sensitiva. Si yo tengo aquí, ven, un quistecito en la zona frontal, me afectó la zona frontal, incluso el lóbulo izquierdo. ¿Será que va a paralizar alguna parte de mi cuerpo si lo dejo? Sí. ¿Qué parte paraliza? Si está aquí afectado el hemisferio izquierdo. El lado derecho, perfecto, que es contralateral, perfecto. Ahora sí me va a entender. Aquí estamos, vean, en el lóbulo occipital, vean, aquí está el quiste, vean que esto va agrandando. El lóbulo occipital solamente me controla el área de la lesión. Entonces, si va creciendo esto, va a destruir ciertas células, que es lo que nos va a causar ceguera. Entonces, ¿ven? Para eso nos sirve la imagen. ¿Ven? Generalmente, abundante quiste con poca o ninguna reacción inflamatoria alrededor. Cuando hay quiste, se rompe, ocurre la inflamación, y esa inflamación nos va a llevar a hacer ¿qué? La famosa convulsión. Entonces, eso a nivel del sistema nervioso. Bien, ¿qué más tenemos? A nivel de los ojos, que es uno de los órganos más afectados. Ojo, ¿qué es lo que va a tener? Entonces, si todo esto es el fondo de ojo, ¿ven? Esto viene a ser la papila óptica por donde ingresan los vasos sanguíneos y desde aquí hacia atrás nace el nervio óptico. Esta cosita de aquí, vean, ¿abrieron ojos en anatomía ustedes de vaca? No. Algunos sí, algunos no. Vean, no sé si lo abrieron por completo. Adelante tiene el humor acuoso, atrás tiene el cristalino, y cuando se saca el humor vítreo, esa parte gelatinosa, se abre el ojito. No sé si vieron esta parte de acá.
no sé si vieron en el ojo de la vaca, lo que abrieron, ¿no? Entonces, pero si se acuerdan que esa es la famosa mancha amarilla o mácula lútea. Es ahí el mayor punto de dureza visual. Aquí es donde se fijan las imágenes y posteriormente van hacia el cerebro. Miren, la localización más importante, vean, de los parásitos es a nivel del globo ocular. ¿Qué es lo que hace? Hace la destrucción de la mancha amarilla, posteriormente, vean, afecta a la papila óptica y desde aquí nace el nervio óptico. Entonces, si lo daña el nervio óptico, ¿qué es lo que nos va a causar? Ceguera. Se produce esto, la retinocoroiditis o uveitis anterior granulomatosa. Esa es la palabra correcta cuando afecta a nivel del globo ocular. Intensa inflamación de la retina, porque no se ve que se escapa el ojo, y la presencia de quistes y la cicatrización a nivel de la mancha amarilla. Entonces el paciente poco a poco va perdiendo la visión. Entonces, en este caso, vean, ya el órgano está completamente destruido. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué quiere decir? Que normalmente ya ese órgano ya no nos va a servir. Bien. La retina y la coloides muestran varios grados de necrosis. Vean, entonces ya esto se ha destruido. Hay partes negras acá. ¿Ven? Aquí está comenzando otra destrucción a ese nivel. Y dentro de las células retinianas se observan los parásitos en su mayoría en forma química. Si se toma una muestra de biopsia acá, podemos encontrar ciertos parásitos. Vean, en forma química. Cuando existe necrosis retiniana, se observan granulomas dispersos derivados de pigmentos epiteliales. Entonces, por eso el paciente muchas veces escucha, estoy viendo medio nubladito, comienza con esa forma, ¿no? Estoy viendo medio nubladito que no distingo muy bien. Se va al oftalmólogo, al oculista, sí, le coloco un lente delante, otro, ve con este, no mucho, ve con este, sí, veo mejor. Entonces, sí le acomoda por ciertos días la visión, pero vean que el problema viene a ser toxoplasmosis a nivel ocular, ¿no? Si no es toxoplasmosis a nivel ocular, no se olvide diabetes mellitus, que va siendo la retinopatía diabética. Entonces, un parásito que normalmente decimos se encuentra en materia fecal, pero en este caso se encuentra en células, vean cómo afecta a otra parte de nuestro cuerpo humano. A nivel del embarazo, vean, a nivel de la mujer embarazada, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí, como les dije, en las grandes controversias. Aquí hay que normalmente concientizar a las mujeres y normalmente aquellas que son de la zona rural, del campo, porque ellos son muy reacios a la consulta. Pero si es parte ginecológica, son muy reacios. Cuando existe diseminación hematógena, que quiere decir cuando este parásito a través de la placenta, a través de la sangre, va hacia la placenta y la placenta bebé, se puede infectar la placenta en donde se forman acúmulos de taquizoides y quistes en el corio, en la desigua y el cordón umbilical. No se olviden que estamos 9 meses en el vientre de la mamá y esa sangre va y viene. Entonces, en esa ida y venida puede ingresar parásitos, virus, hongo o bacterias. En algunos casos pueden ocurrir abortos comortinatos. Ese bebé no llega a nacer, o muchas veces nace ese bebé y a los ciertos días, los ciertos tiempitos, ese bebé fallece. ¿Por qué? Porque ya viene, como se dice, con error de fábrica, viene con muchos problemas. En el feto, existe invasión de los taquizoides a la víscera, especialmente donde cerebro y músculo. Si va al cerebro, vean, en el feto, todavía estamos dentro formándonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces ya nacemos con un retraso psicomotor, retardo en el crecimiento intrauterino. Si es a nivel muscular, entonces ven que el músculo va a quedar flácido y hipotónico, y ese bebé va a ser como un pacientito con muerte vegetal, no va a tener esa fuerza para poder sostenerse. Pero se puede formar quistes, vean, como la isoito y quedar latente durante muchos años. Entonces, vean, es una enfermedad sintomática que normalmente tenemos que tener cuidado, solo y especialmente con el gato, con la materia fecal del gato. La necrosis tisular, la necrosis de la célula, ocurre por infarto al existir un daño vascular. Entonces, nos va a llevar a la muerte así, dependiendo del grado de toxoplasmosis que tengamos. Normalmente, los laboratorios los informan por dilución. Ya, ahorita vamos a ver cómo lo informan. Las lesiones ocurridas alrededor, vean, los bebés que nacen, vean, porque normalmente son abortos, los que nacen pueden morir al despide. Las lesiones ocurridas, vean, son a nivel cerebral, son a nivel del acueducto del círculo.
Vean, el acueducto de Silvio, vean que comunica el tercer con el cuarto ventrículo. Ese acueducto de Silvio normalmente se cierra y ¿qué es lo que hace? Se acumula el líquido cefalorraquídeo y la acumulación de líquido cefalorraquídeo, vean, eso es lo que me da origen aquí a la famosa hidrocefalia. Vean, a nivel de los ventrículos también llega a causar alteraciones, vean, a la circulación de líquido con obstrucción y aumento de la presión intracraneana, daña los tejidos y la comprensión y normalmente hace la famosa hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia en el recién nacido, ¿debido a qué? A que el acueducto de Silvio completamente se cierra. ¿Ven? ¿Y cómo lo reparamos eso? ¿Farmacológico o quirúrgico? Quirúrgico. ¿Ah? Quirúrgico. Quirúrgico. Bueno, no se olviden, entonces no puedo dar remedio para que abra ese huequito, ese acueducto de Silvio. Normalmente siempre es quirúrgico, se coloca una sondita o un drenaje desde el cuarto ventrículo, del tercer ventrículo, viene por debajo de la piel, a nivel del cuello y cae hacia el abdomen. Entonces se vive con esa válvula toda la mano. La manifestación es clínica. La mayoría de las infecciones reales, esto es lo que deben tener en cuenta, son asintomáticas. Ahorita, un ejemplo, todo el curso podemos tener toxoplasmosis. Estamos en una forma asintomática. ¿Cuándo nos va a dar problemas? Ya cuando ese parásito ha destruido o, como se dice, ha invadido completamente el órgano. Las infecciones son asintomáticas, no se olviden. Eso es lo que tenemos que nosotros concientizar a los pacientes. Pero presenta también anticuerpos que dan serología positiva. Bien, entonces aquí en las manifestaciones clínicas, el paciente tiene ciertas manifestaciones clínicas. ¿Qué estudio yo les pido para confirmar esta enfermedad? ¿Qué estudio les podrían pedir? ¿Qué le pueden pedir a su paciente? No se olviden que nosotros no tenemos el parásito en materia fecal y no lo buscamos con materia fecal. Se pide sangre, serología. Entonces, serología para toxoplasmosis o PCR para toxoplasmosis. La serología positiva. La forma aguda se caracteriza por un síndrome febril, adenopatía y se puede complicar con invasión de diversos órganos. En los primeros estadios, la forma aguda, ¿por qué pasa desapercibido? Porque el paciente viene así como un síndrome febril. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, el cuerpo, la general, y en algunas partes hay ciertos cambios que se han inflamado. En la forma ocular se presenta la coriorretinitis, que puede hacerse crónica o recidivante. El paciente poco a poco va perdiendo la visión. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si la infección se presenta a nivel del embarazo, ¿qué podemos hacer a nivel del embarazo? Un ejemplo. La compañera aquí se embaraza hoy. ¿Ya? Primero, vamos a ver acá dentro de la manifestación. Los parásitos pueden pasar a la placenta y causar torso congénito. Si la compañera se embaraza hoy en su primer control que hacemos para toxoplasmosis, me da positivo IgG. Vamos a hablar de la IgG. A ver, la siguiente para que me puedan entender. En los pacientes inmunocomprometidos, las manifestaciones clínicas más importantes es a nivel cerebral. Aquí, me acuerdo en el embarazo, ¿ya? La inmunidad, nuestro cuerpo va a desarrollar inmunidad. Existen respuestas inmunitarias de tipo humoral y celular. ¿Qué se activan aquí? La inmunoglobulina, los linfocitos T y los linfocitos B. Los anticuerpos utilizan a los parásitos y estimulan la producción de quistes insulares. Cuando existe una baja inmunidad, vean, cuando nuestro sistema inmunológico se debilita por ciertas ocasiones, vean, se rompen los quistes y se produce reacción inflamatoria de tipo celular mediada por los linfocitos T y los macrófagos, que es lo que van a hacer la destrucción, la fagocitosis. Se ha desarrollado el intento de vacunas en animales, pero no existe aún para seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un tratamiento paliativo para disminuir la carga de toxoplasmosis que vamos a tener. Ahora, el diagnóstico, bueno, ya se lo digo. El diagnóstico normalmente nosotros lo hacemos en sangre, no pedimos materia fecal.
El anemia de los parásitos, vean, por método directo es difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a ver si es a nivel del globo ocular, si está afectada la retina, es difícil que hagamos una biopsia a ese nivel. ¿Ya? Por lo cual no se usan de rutina y ha sido reemplazada esta por los PCR, por la famosa PCR, no se olvide, reacción en cadena de la polimerasa, pero siempre póngale el apellido. ¿Ya? PCR para toxoplasmosis, PCR para Chagas, PCR para dengue, PCR para, siempre le identifica la patología o la enfermedad que usted está buscando. Porque si solamente le dicen PCR, acá llega ya al laboratorio, llego yo, me pidieron un PCR, bien, ¿qué enfermedad está buscando? Otra vez, el paciente, perdón, tiene que volver a ponerle PCR para toxoplasmosis. Entonces, identifíquese el origen, ¿ya? El líquido de la forma de determinar la infección en esta parasitosis se hace por prueba serológica para los anticuerpos IgG e IgM, la inmunoglobulinas, que son la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA, la aglutinación directa y la hemaglutinación indirecta. Normalmente hacemos los anticuerpos IgG y IgM, que son las inmunoglobulinas. ¿Saben más o menos cómo trabajan las inmunoglobulinas? No, bien. Cuando pidan ustedes inmunoglobulinas así, IgG, IgM, ¿qué quiere decir? Vean, la IgG, vean, la IgG, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esta normalmente es un proceso crónico. La IgM es un proceso agudo. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos a guiar. Le voy a hacer un ejemplo. Como si es la más larga, o la primera es la más larga. Puedo usar la aquí, ya es mucho más larga. La M está después del alfabeto, pero en el alfabeto está después de la M está después del, perdón, la M está después de la E, pero es un proceso mucho más corto. Miren, paciente embarazada. Vamos a pedir las pruebas. Vamos a pedir las pruebas IgG. Vamos a pedir las pruebas IgM. Nuestra paciente, aquí. Nuestra paciente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la G dijimos que es más larga o es más corta. ¿Cómo la ven ahí? Es más larga. Más larga. ¿Y la M? Es más corta. Más corta. Hay un proceso agudo, un proceso crónico. Bien, entonces, normalmente los laboratorios los informan por dilución. Uno, así ponen así, DILS, esa es la forma de presentación. ¿Qué quiere decir dilución? Uno es paciente para. Entonces, ahí ya le vienen los títulos. Normalmente va doblándose. Viene dilución 1 en 2, 1 en 4, esto acá, ¿ya? Puede venir así. 2, puede venir 4, ahí siguiente 8, 16, 32, 64, 64 y 64, ¿cuánto sería? 128. 128. De aquí son 128, son 300, perdón, No. 8, 8, 16, 256. 256, 512 y 1024. 1024. Así lo informa el laboratorio. En cualquiera de estos números puede venir. Mientras más elevado esté el toxoplasmosis, entonces los daños en los órganos son mucho más graves. Si aquí ¿cómo se llama? Carlos. Si Carlos me viene dilución 1 en 2, ¿será que es peligrosa o no? No. Porque es una dilución que normalmente está muy baja y casi se la toma como negativa. Pero si Carlos me viene con dilución 1 en 512, ¿será que yo me tengo que alertar o no? Sí. Sí, porque los daños pueden ser graves. Ahora, Carlos, vamos a hacer un ejemplo con él. Carlos está embarazada, un ejemplo, ¿ya? Nos va a dar aquí, su IgG me va a dar positiva, su IgM me va a dar negativa. ¿Le doy tratamiento o no? ¿Sí? Él es embarazado recién hace 24 horas, no mentira, un poquito más, ¿ya? Me da, y yo le hago su toxoplasmosis y me da la IgG positiva, la IgM negativa. ¿Qué creen ustedes? ¿Le doy tratamiento a Carol o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. ¿Quién dice no? ¿Usted? Bien, perfecto. No se da tratamiento. O porque el proceso de Karen es crónico antes de su embarazo.
Miren, ahora cambiamos lo demás. Bien, Carlos se embarazó, ya lleva el primer mes, me dio esto, perfecto, no le doy tratamiento, ya, perfecto. Primer mes, segundo mes, de aquí al tercer mes yo le hago un nuevo control de toxoplasmosis para Carlos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aquí me viene a dar la IgM positiva y la IgG negativa? ¿Le doy tratamiento o no? Ahí sí recién le damos tratamiento. Porque, ¿qué quiere decir? Carlos se embarazó, el primer control me dio negativo, el segundo negativo, pero por desgracia comió alguna carne cruda o tal vez de alguna materia fecal del gato se infectó. Vean cómo cambia. Entonces, el proceso agudo, que quiere decir que es recién ingresado, le va a afectar a ella como le va a afectar a su bebé. Entonces, vean, en esta forma jugada. Esto aprendanse. La IgG siempre son un proceso crónico, la IgM son procesos agudos. Entonces, en este caso, si Carlos, en primera instancia, como dice acá, me haya dado la G, que es crónico positivo, y la M negativo, que es algo agudo, no se da tratamiento. Ahora bien, se invierte todo. Después de 2, 3, 4, 5 controles, o antes de que desencadene el parto, si me da la M positivo y la G negativo, se inicia tratamiento rápidamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que recientemente Carlos se ha infectado. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Da para entender? Ok. Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, las inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuál es agudo, cuál es crónico? Ya, entonces, vean. Porque si se lo dejo ahí y no le doy el ejemplo, también ustedes no vayan a poder interpretar. La misma inmunoglobulina, el mismo resultado se adquieren para la mayor parte de las enfermedades. Normalmente, vieron en la primera pandemia del COVID, se pedía bastante PCR e IgM, ¿cierto? Para ver si estaba en una etapa de inicio del COVID o una etapa ya donde estaba terminando la enfermedad del COVID. Entonces, para eso nos sirve la famosa inmunoglobulina. Bien, entonces, el diagnóstico no se pide material fecal, solamente sangre, serología, vean, serología para toxoplasmosis, los anticuerpos IgG o IgE. La epidemiología, control y prevención. Uno, el control, la epidemiología, la prevención, siempre le vuelvo a repetir, eviten dormir con el gato o el perro en su cama y dentro de su cuarto. Traten de hacerle un ambientecito allá afuera, aunque sea detrás de la puerta. ¿Para qué? Para que ese gatito, ese perro, no deje parásito, no deje virus, tal vez algún tipo de bacteria, entonces para que no lo deje dentro de los cuartos. ¿Ya? Siempre la materia fecal, sea del perro o del gatito, excepto traten siempre de agarrarlo con una bolsita o un guante para evitar todo eso. O ponerla, si ya estamos muy apurados, avanzando en la materia fecal seca, siempre la macera. El huésped definitivo principal, vean, es el gato, vean, el cual elimina los quites en la materia fecal, y esos quites son los infectantes solamente por vía oral. Uno para el hombre, para nosotros, y para ciertos animales que nosotros podemos consumir. El chancho, la vaca, el pollo. Los gatos se infectan de los boquites del suelo al comer carne de animales con infección. ¿De quién se alimenta? De los ratones. La infección humana se hace por ingestión de los boquites al comer la carne cruda o más cocida de animales infectados. ¿Vean? La prevalencia de la infección es muy alta, 40% a 50% de la población. Entonces es alto el índice de personas que estamos o están contagiadas por toxoplasmosis. Normalmente ahorita aquí de todo el curso no sabemos si tenemos o no. Entonces, muchas veces esto lo encontramos de forma accidental. Nos piden un chequeito para entrar a un trabajo o para ver cómo estamos y ahí pedimos toxoplasmosis. Puede ser que no es positivo como puede ser que no es negativo. Por contraste, la enfermedad es poco frecuente. La forma de prevención se basa en los cuidados para evitar la contaminación con materia fecal de los gatos y adicionalmente con buena cocción de la carne. Ahora, ¿dónde hay que tener más cuidado? Normalmente, si nos gusta la vida de campo, nos vamos al campo fin de semana, o vivimos allá, siempre tratemos de que las carnes estén bien cocidas, ¿ya? Si hacen muchos raquitos que estén bien cocidas, hay gente que le gusta la carne en término medio, la mayor parte, ¿han visto? Entonces, si estamos en el campo, y no damos desparasitación, vacunas a los animales, ahí cozamos bien la carne. Si estamos normalmente acá en la zona de la ciudad, de la zona urbana, que es lo que sucede, tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos matadero, hacen el carneo, hacen el control, es un poquito más estricto, pero siempre y cuando hay que tener cuidado.
No porque digan, viene de frigor, viene del otro matadero, está completamente sana. Siempre hay que tener cuidado. Evitar esto, entonces, evitar la carne mal cocida. El tratamiento de elección es la asociación de la pirimetamina con las sulfas absorbibles. Principalmente la sulfadiazina o la sulfadoxina, cualquiera de esos dos normalmente para hacer el tratamiento en la toxoplasmosis. ¿Qué tiempo hago el tratamiento? Dependiendo del grado de dilución que tengo. ¿Vean? Si yo tengo una dilución muy alta, normalmente hago un mes, hago 2 meses, hago hasta 3 meses. Hago el primer mes, hago un control, si veo que esa dilución ha bajado, refuerzo un poquito más. Si veo que no ha bajado casi nada, sigo aumentando los líquidos. La pirimetamina se presenta en tableta de 25 miligramos y se administra por vía oral. En los adultos se inicia una carga inicial de 100 a 200 miligramos día para darle 2 dosis el primer día, luego continuar con 25 a 50 miligramos diarios durante 2 a 4 semanas en los pacientes inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes que tienen SIDA, tienen HIV, tienen lupus, tienen, ¿cómo se dice la otra enfermedad? Tienen asma. En los pacientes con SIDA, ¿vean? Se sube un poquito más la dosis, se continúa con 50 a 75 miligramos día durante 3 a 6 semanas, ¿vean? Según la severidad de la enfermedad. Entonces, de 3 a 6 semanas, ¿cuánto sería? Un mes y medio aproximadamente. Hacemos un mes, hacemos un control de sangre. Vemos que ha disminuido bastante la carga, entonces reforzamos un mes más y nuevamente hacemos un control. Si vemos que en ese primer control no ha bajado nada, pues sigo dando otro mes más hasta que eso vaya disminuyendo. En los pacientes con VIH-Sida, más que tratamiento para destruir el parásito, ¿qué es lo que tenemos que reforzar? El sistema inmunológico, subirle las defensas. Para toxoplasmosis congénita, se administra dosis de 2 miligramos día durante los 2 primeros días, para luego continuar con 1 miligramo durante 6 meses. Entonces el tratamiento, de acuerdo al caso, se va alargando. Si tenemos una embarazadita, actúan los 2 médicos, ginecólogo y pediatra, porque el ginecólogo le va a dar para prevención de ella, y sí o sí el pediatra tiene que darle prevención para el bebé. En algunos casos, algunos médicos hacen ya los 2 tratamientos, entonces, pero tengan en cuenta que entran 2 especialidades más. Bien, ¿qué más tenemos? La sulfonamida, ¿vean? En adulto para tratamiento se administra una carga inicial con sulfa de 75 miligramos hasta 4 gramos. Luego ahí no podemos dar más de 4 porque hace también intoxicación. Para continuar con 1 a 1.5 gramos cada 6 horas. 6 por 4 son 24. 2 a 4 gramos dividido en 4 dosis durante 4 a 6 semanas junto con la pirimetamina, porque hay que hacer una asociación. En los niños, en la toxoplasmosis congénita se recomienda administrar dosis sostenidas, que quiere decir a diario, 50 miligramos 2 veces día, durante 2 a 6 meses, 6 meses con 2 miligramos kilogramos día los 3 primeros días, y para seguir con 1 miligramo kilogramos día de pirimetamina, 3 veces a la semana, y con ácido fólico, 10 miligramos ya 3 veces por semana por un mínimo de 12 meses. Entonces, ¿por qué se da el ácido fólico? Para evitar la anemia. Entonces, se hace una combinación de todo esto. La sulfa normalmente, y acá la utilizan aquí en la congénita, la utilizan solo los ginecólogos, porque van ajustando dosis kilopesos. Entonces, normalmente otros médicos utilizan la pirimetamina y en pacientes que normalmente no tienen embarazo.